Isaías capítulo 40 en el versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Da voces, voz que le decía a Isaías. Isaías da voces. ¿Qué tienes que decir, Isaías? Isaías decía que toda carne, es decir, que todo hombre, sea de cualquier condición social, sea de condición alta, sea de condición baja, de condición económica alta, de condición económica muy baja, de pobreza extrema, sea blanco, sea morocho, sea trigueño, sea chino, sea lo que sea. Dice, ¿qué es lo que tienes que decir, Isaías? Que todo hombre, dice, todo hombre o toda carne es como, que toda carne es hierba y toda su gloria, ¿qué dice que es su gloria? Como flor del campo. Toda carne es hierba, pero su gloria que el hombre tiene, la gloria que el hombre piensa tener, dice que es como la flor, que es como la flor del campo. Y dice versículo 7, ¿qué pasa con esa hierba? Y más aún con esa flor. Dice, la hierba se seca y la flor, esa gloria, se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. No solamente toda carne, sino también el pueblo de Dios, que dice, es como la hierba. Toda carne es como la hierba. Y toda la gloria de esa hierba es como la flor. Es como la flor. Unos en este mundo se ven como hierba, pero hay otros que tienen tanta pompa, tanta gloria, que se ven como flores, como flor. Pero dice tanto la hierba, que se cree hierba, así es el hombre. Y que la hierba se seca, y que la gloria del hombre, cual sea la que el hombre piense tener, se marchita. Qué interesante. Podemos ver algunos ejemplos quizás con respecto a esto. Una mujer, quizás tomando el caso de una mujer, que puede ser muy hermosa. ¿Cuántas mujeres muy hermosas a través de la televisión a veces podemos ver en el que están peleando o robando su marido a otra mujer, que en un tiempo fue quizás la más hermosa de su tiempo, pero que va llegando a una persona más joven, y esa persona más joven empieza a desfasar a esa otra persona que era la más bonita quizás? Esa flor, esa gloria que ella tenía, poco a poco, conforme va envejeciendo, esa flor también, dice, se va marchitando. Y luego sale otra que es más bonita quizás que ella, pero también ella pasará, porque toda carne es como la hierba que se seca, y la gloria de todo hombre o mujer es como la flor del campo que se marchita. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Bueno, poderlo resumir. El hombre es como la hierba y su gloria es como la flor. Tanto la hierba se seca y tanto la flor se marchita. Así es el hombre. El hombre que se cree quizás algo, o que tiene cierta pompa, o porque quizás tiene algunos títulos honoríficos, o porque tiene quizás mucho dinero, o porque es una persona bella, hermoso o hermosa. Déjeme decirle que todo eso es como flor del campo, se seca y se marchita. En esta oportunidad queremos ver acerca del hombre y su condición también del hombre. Desde el momento en que Dios creó al hombre,
y que el hombre dice en el libro del Génesis capítulo 3, que el hombre pecó para con Dios, desobedeciendo a una orden, a un mandato de Dios, de que no debían de comer de ese árbol que estaba en medio. Mas ellos desobedecieron y comieron. Y también dice en el libro de Romanos 3:23 que por cuanto todos los hombres han pecado, todos han sido destituidos. Desde el momento en que Adán pecó, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos del Señor, de poder estar en esa gloria. Pero en Cristo Jesús, otra vez vueltos, restaurados, en parte restaurados en esa comunión para con el Señor, y también en ser participantes en parte de esa naturaleza divina. Participante, dice el libro de Primera de Pedro capítulo 2, si no me equivoco, siendo participante de la naturaleza divina. El hombre, el pecado lo apartó de Dios, y por tanto, desde que el hombre pecó, el hombre ahora ha venido a ser como la hierba. ¿Sabe cómo es la hierba? Usted puede ver la hierba. Yo a veces veo aquí que se me va formando hierba en casa. Esa hierba la tengo que estar sacando constantemente. Si no, esa hierba crece. Y esa hierba mayormente no sirve para nada. Esa hierba sirve para ser quemada, para ser botada, porque no pasa nada con esa hierba. Esa flor también de la misma manera. Esa flor, a veces paso por ahí jardines con flor bonitas, pero pasan 2 o 3 días y esa flor empieza a marchitarse. Así es la condición del hombre. El hombre, veamos un poco acerca del hombre. Desde el momento en que fue creado el hombre, fue creado con el propósito de tener esa comunión con Cristo, pero la perdió por causa del pecado, y el hombre vino a ser como hierba. El hombre vino a ser como nada. El hombre se puso totalmente feo. Mire, en el libro de Eclesiastés, ¿cómo es que Dios ve a los hombres? Una vez que el hombre peca, el hombre se distorsiona totalmente. Permíteme, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3. Libro del Eclesiastés, capítulo 3. Gloria al Señor. Amén. Si tiene una Biblia, aproveche por favor. Perdón. Eclesiastés capítulo 3. Permítame, porque desde que el hombre pecó, desde que el hombre decidió darle la espalda a Dios, desde ahí el hombre fue destituido y perdió todo aquello que tenía para con Dios, aquello que era la comunión. Un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Antes del pecado, el hombre podía discernir, podía entender y valorar esa misericordia de Dios para con él. Cuando el pecado entró en el corazón del hombre, el hombre ya no pudo discernir más. Fíjese, la Biblia dice que cuando Satanás, en forma de serpiente, tienta al hombre, a la mujer, para ser exacto, le dice a aquella mujer: con que Dios os ha dicho que no pueden comer nada de este huerto prácticamente. Y la mujer le dice: no, Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que de todo podemos comer, menos del árbol que está en medio. Y luego Satanás le dice a la mujer, en Génesis 3, versículo 5, le empieza a decir a la mujer y le dice: es que sabe Dios que el día en que ustedes coman serán como Él. Mejor dicho, serán como dioses. Y esa es la condición del hombre, que hoy en día se cree Dios. Pero Dios con D minúscula, no el Dios todopoderoso. A partir de allí, el hombre o la mujer, dice versículo 6, que vio que el árbol era bueno, codiciable, para alcanzar, dice, sabiduría. Dice que comió de ese fruto y le dio también al varón, dice la Escritura. Y dice que sus ojos fueron abiertos. Y luego que comieron, dice que se escondieron. Esa es la condición del hombre.
cuando peca, se esconde. Una vez que se escondieron, Dios salió a buscar al hombre y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán empieza a decirles que tuve miedo y me escondí. Y Adán, y una vez que ellos se vieron desnudos, dice la escritura, se hicieron delantales con hojas de higuera. Se cubrieron su desnudez. Antes no tenían conciencia de que no estaban desnudos. Cuando Dios confronta al hombre, fíjese, mire lo que le dice. Le dice, permítame, en el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis capítulo 6. La confrontación de Dios para con el hombre. Le dije que vayamos a Eclesiastés. Perdóneme, vamos a regresar a Eclesiastés. Pero permítame, en el libro de el Génesis, en el capítulo 3. En el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, abierto los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, mire cómo responde el hombre. El hombre dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. No sé si usted poder ver que el hombre empieza ahora a excusarse. La Biblia dice que cuando Dios vio que el hombre estaba solo, antes de crear a Eva de la costilla del varón, dice que Dios vio que el hombre estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y dice que puso a dormir al hombre, y mientras el hombre dormía, abrió parte de la carne, sacó una de sus costillas y volvió a cerrar. Amén. El primer cirujano, o el cirujano por excelencia, porque ni siquiera huella le dejó. Una vez que cerró, hizo de la costilla, hizo a la mujer. Y dice: y se la trajo al varón, Génesis 2. Y cuando el hombre vio a aquella mujer, ya no se sintió más solo. Esta vez se encontraba con alguien que era tan parecido también a él. Mientras él veía animales, no veía nada de parecido, pero vio en la mujer, al punto que dijo: carne de mi carne y hueso de mis huesos. Así es como le dijo: tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y a partir de allí la tomó, la amó. Era el mejor regalo que Dios le había dado. No había mejor regalo para el hombre que la mujer. Ese regalo le vino al final. Fue el mejor regalo que Dios le dio al hombre. Pero cuando el hombre peca, o cuando el hombre pecó, porque el hombre participó, el hombre pudo haber dicho: no, mujer, Dios ha dicho que no comamos de ese árbol. Dios mandó que no comiésemos, y yo amo más a mi Dios y no voy a desobedecer y no comeré de ese árbol. Allá tú con Dios. Pero él también fue tentado, ya no por la serpiente, sino ahora por la mujer, haciéndole saber todas las palabras que la serpiente le había dicho. Y este hombre también dijo: wow, sabiduría para ser igual que Dios. Quiero ser como Dios. Oh, ya no quiero ser solamente una persona creada, sino ahora, a partir de ahora, también quiero ser un creador. También quiero honra, también quiero gloria, también quiero honra. Esa semilla de Satanás fue plantada en el corazón del hombre, porque Satanás la tuvo antes de que fuese creado el hombre. La Biblia dice que Satanás se había revelado en los cielos
y que había querido gloria, honra y subir al trono de Dios y quedarse con el trono de Dios y despojarlo a Dios. Fíjese, ¿queriendo qué? La gloria, queriendo la honra, queriendo la alabanza. Y de la misma manera el hombre aceptó el mismo engaño, como hasta el día de hoy. Acepta ese engaño, creyendo que puede vivir sin Dios, creyendo que puede ser su propio Dios. Y este hombre dijo claramente, cuando Dios confrontó al hombre, le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo: es que tuve miedo y me escondí. Y luego el Señor le dice: ¿quién? ¿Por qué? ¿Por qué has comido? Y él le dice: bueno, la mujer me dio. Ya no es aquella mujer amorosa quizás para él, ya no es aquella mujer con la cual él empezó diciendo: hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora el pecado le estaba haciendo ver a la mujer como su enemiga. Antes del pecado la mujer no era enemiga del hombre, la mujer no era la competencia del hombre, la mujer era la ayuda idónea, era perfecta, encajaba perfecto. Pero cuando el hombre pecó, a partir de allí sus ojos fueron abiertos, esos cerrados para con Dios y abiertos para lo malo. Y ya no podía más discernir, ya no podía más entender las cosas, sino que ahora empezó a decirle: la culpa es de la mujer. Y en parte echarle la culpa a Dios y decirle: tú me la diste, yo no te la pedí. Tú me la diste, tú me la trajiste, tú me viste solo y me trajiste, mira lo que me has traído prácticamente. Porque ahora el hombre lo que hace es echarle la culpa. Estamos viviendo en medio de esta pandemia, en medio de este virus, este coronavirus, COVID-19, viviendo en medio de eso. Y escucho a muchas personas decir: ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Bueno, nosotros lo echamos de nuestras casas, de nuestras vidas, de nuestros colegios, de nuestros trabajos, de nuestras familias. Ahora, ¿dónde está Dios? Nosotros lo echamos. Este hombre empezó a decir: la mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste me dio a comer. Como que si él no hubiese dicho a la mujer: no voy a desobedecer. Pero él también cayó, él no reconoció su pecado. Eso es lo malo del hombre. Si quiere ver qué es el hombre, no solo como la hierba, no solo como flor, sino que ese hombre también tiene muchas cualidades. Y entre una de ellas, que es el hombre cuando no conoce a Cristo, o cuando se ha apartado del Señor, el hombre no reconoce su pecado delante de Dios. Siempre está buscando chivos expiatorios. Siempre fue la esposa, es el esposo, son los hijos, o son los padres, o es aquello, o es el otro. Pero nunca decir: yo soy el culpable. El hombre no reconoció. La mujer, por consiguiente, ¿sabe lo que hace la mujer? La mujer dice simplemente: la serpiente me engañó. Sí, la serpiente le engañó, pero ella pudo haberle dicho a la serpiente: no, como le dijo la primera vez, Dios lo ha dicho que no comamos. Dios ha dicho que sí podemos comer, pero menos del árbol que está en medio. La mujer pudo haberle respondido, pero la mujer se dejó llevar, se dejó a través de palabras. Y por eso que ahora la mujer con el oído fácilmente, por el oído, es que la mujer es engañada muchas veces. ¿Cuántos hombres les engañan a las mujeres? ¿Cuántos vienen y le pintan el oro, el moro? Le dicen: te voy a bajar la luna, te voy a bajar las estrellas. Bueno, en parte, la luna no es difícil. Las estrellas, y a puro golpe, les hacen ver estrellas. Lamentablemente, es así. El hombre engaña a la mujer a través de la buena labia, con decirle que es hermosa, que es bonita, y a la mujer ya está ya prendida sobre esa voz de ese varón para seguir recibiendo palabras bonitas. De la misma manera que Satanás le engañó con palabras, de la misma manera el hombre también fue engañado. Lastimosamente la serpiente no tuvo quien decirle, pero ve como cada uno se ve echando la pelota, como el hombre dice a la mujer dice a la serpiente, y pobre serpiente, ya no hay a quien echarle la culpa. A partir de ahí la condición del hombre atroz. En el libro de Génesis 6,
para ver un poco más acerca de los principios, lo original del hombre. En Génesis capítulo 6, la Biblia dice que los hombres empezaron pues a multiplicarse. Dice en el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿Qué pasó con los hombres? Empezaron a multiplicarse. Y dice en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, dice, solamente al mal. Permítame poder entender esto. Es interesante porque no sé si puede ver a través del televisor, donde dice y que todo designio de los pensamientos, no dice de los hechos, no dice de las cosas que hacían, sino que Dios veía que Dios estaba viendo que los hombres se multiplicaban, y conforme se multiplicaban, dice que el pensamiento de ellos era solamente de continuo, continuamente, dice, solamente el mal. No dice la Escritura que ellos hacían exactamente cosas malas. La Escritura dice que ellos pensaban en hacer cosas malas. Y Dios no estaba viendo lo que el hombre hacía. Dios se iba más atrás, Dios se iba a la raíz, era a lo que el hombre era. Su corazón contaminado, su corazón lleno de maldad. A partir de que el hombre pecó, empezó ¿a qué? A degradarse. Podemos ver simplemente en la primera familia, Adán y Eva. Recuerda Adán y Eva, que pecaron. Tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Que Caín, ¿qué pasó? Mató a su hermano Abel. Mire, el pecado entró, destruyó a la primera familia, y ahora venía al primer matrimonio, Adán y Eva, y ahora venía sobre los hijos, y a partir de ahí una generación totalmente, a la cual dice en el versículo 6 que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y se dolió en su corazón. Dice que Dios se dolió en su corazón de haber creado al hombre, porque Dios veía que no veía lo que los hombres hacían exactamente, aunque Él lo ve todo, pero Él alcanzaba a ver el pensamiento. No sé si me estoy dejando entender cuando ve el pensamiento. Que el pensamiento es lo que a mí me lleva a originar un pecado. Permítame ponerle este ejemplo para que se pueda entender. El pensamiento. Un adulterio, ¿dónde es que empieza? ¿Empieza de frente, acostado un hombre y una mujer en un cuarto? No. El adulterio empieza en un pensamiento. El adulterio empieza en un pensamiento del corazón, donde por ahí el hombre ve a la mujer y dice, oh, qué hermosa que está, qué linda, qué bella. Y sin hiciere caso. Y poco a poco ese pensamiento lo va llevando ¿a qué? Ese pensamiento lo va llevando poco a poco a ir a querer avanzando. Luego mañana más tarde le dirá un piropo. Mañana más tarde le dirá que es bonita. Luego quizás le invitará a comer, le invitará a salir. Luego poco a poco empezará a enamorarlo. Y poco a poco quizás también le propondrá acostarse. Y terminará eso en un adulterio. ¿Qué es lo que Dios estaba juzgando? Que un hombre y una mujer se acostasen en una cama estando en adulterio, estando los dos casados, o el pensamiento del hombre que surgió cuando vio a una mujer y la codició, dice en su corazón. ¿Me dejo entender? La Biblia habla del adulterio en el corazón. La Biblia dice, por ejemplo, que cuando un hombre ve a una mujer, dice, de una manera lujuriosa, dice, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En sus pensamientos, en su corazón, ya adulteró. A partir de allí, amado, déjeme decir que Adán y Eva, sus hijos, una muerte trágica. Sigue avanzando el corazón del hombre, y el corazón del hombre totalmente depravado, para llegar al capítulo 6, donde se había multiplicado, y dice que el pensamiento era solamente de continuamente al mal, y que Dios tuvo que, dijo, se dolió en su corazón,
Y dice en el versículo 7, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A partir de allí, amado, Dios destruye con un diluvio la tierra, donde solamente entran en una barca construida por Noé y sus hijos. Entran las esposas de los hijos de Noé, 3 de los hijos, 3 esposas, Noé más su esposa, 8. Y dice en el capítulo 10 que ya habiendo pasado el diluvio, dice que empezaron otra vez los descendientes, es decir, empezó otra vez a multiplicar otra vez la tierra, porque habían ¿qué? Habían sido destruidos todos los hombres de la tierra. Y en capítulo 10 pasa eso. Capítulo 11, un poquito más, en el capítulo 10, otra vida. Dice, versículo 8, capítulo 10 del Génesis, versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Babel, dice, en tierra de Sinar. Allí fue el comienzo de su reino. ¿Qué se levantó? Empezaron que los hombres otra vez a multiplicarse. Empezaron los hombres otra vez la descendencia. Ya habían muerto unos, pero una nueva generación estaba otra vez. Pero esa generación, para poder ver el corazón del hombre, viendo que el pecado lo deja fuera de la existencia de Dios. Un hombre que ya no discierne, un hombre que ya no puede decir la culpa es mía, sino que ahora empieza a echarle la culpa a otros. Luego vemos que se levanta ahora en el capítulo 10 otro hombre llamado Nimrod. Y dice en el capítulo 11, versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué decir? Un hombre ahora con proyectos, con sus propios proyectos, un solo pensamiento, pero sin Dios. Un hombre sin ningún conocimiento de Dios. Un hombre con sus propios planes, un hombre con sus propios metas, proyectos, pero donde Dios no entra. Allí yo puedo ver la gloria del hombre. Una gloria. ¿Sabe qué pasó luego? Que empezaron a construir la torre de Babel y iba creciendo y era tan alta aquella torre. Pero luego de aquella torre, dice la escritura que el Señor dijo, descendamos y confundámonos. Y a partir de ahí el Señor los confundió en su lenguaje, los confundió totalmente en su lengua, que ellos ya no hablaban el mismo lenguaje, sino que allí empezaron las lenguas, prácticamente fueron allí asignadas, repartidas, y los hombres ya no pudieron entenderse más y desistieron. Pero ¿qué podemos ver? Que el hombre peca, que el hombre de continuamente su corazón es de continuo al mal, que el hombre no puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo a causa del pecado, que el hombre ahora es como la hierba y que su gloria es como la flor del campo,
que la hierba se seca y que la flor del campo se marchita. Pero algo más, dice en el libro de Eclesiastés, que es a donde les había dicho en un principio, libro de Eclesiastés en el capítulo 3, ¿cómo es que Dios ve al hombre? Eclesiastés capítulo 3. Versículo 18. Eclesiastés capítulo 3, versículo 18. Dije en mi corazón, es así a causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean ellos mismos que son semejantes a las que Bestias. Dios sabe cómo ve a los hombres. Dice que para Dios los hombres son semejantes a las bestias. No sé si escuchó esa frase cuando uno le dice, eres una bestia. ¡Qué bestia que es! El Señor así lo ve. ¿Sabe qué? Es interesante que el hombre ha venido a ser como una bestia. Claro que sí. Un hombre que ya no tiene reparo en nada. Mujeres que abandonan a sus hijos por irse con otro varón. Hijos que les pegan a los padres. Hijos que ya no respetan más a sus padres. Hijos totalmente desobedientes. Interesante que el hombre es visto por el Señor como una bestia. Como una bestia. Permítame si viene a mí en Primera de Timoteo en el capítulo 3. Algo que pueda ayudar a aquello que venimos diciendo. Primera de Timoteo. Aleluya. Perdóneme si le dije primera, es segunda de Timoteo en el capítulo 3. ¿Cómo es que Dios ve a los hombres? Dice como bestias. La condición del hombre fuera de Cristo y la condición del hombre actual, para verlo desde un ojo óptico más, digamos, con zoom, digamos, desde este tiempo. Capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjese, ¿sabe por qué Dios compara al hombre como una bestia? ¿Sabe que hay animales domésticos, cierto? Un animal doméstico, un perro, un gato, ¿cierto? Son que los tenemos como mascotas, que es difícil de que nos hagan daño. Pero se puede tener como mascota a un tigre, a un león, a una hiena, a un oso. La Biblia habla, por ejemplo, de bestias, y cuando figuran las bestias en las Biblias, habla, por ejemplo, de león, habla de un leopardo, habla de oso, las bestias como una hiena. Es decir, el hombre es así. Déjeme decirle que esa es la condición del hombre. Por más que el hombre se vea bien, por más que el hombre esté con su saco, con su terno, mire solamente a los políticos que hemos tenido. Mire cómo hemos tenido cada uno de ellos desfilando ahora prácticamente a los juzgados para ser puestos por medio de prisiones preventivas en cárceles. ¿Y sabe por qué? Porque por más bonitos que se les ve, por más que usen una buena loción, una buena colonia, que usen sacos carísimos, vestidos en las mujeres, porque aún las mujeres cayendo en todas estas cosas, por más hermoso que se les vea, el hombre es malo. Esa es la condición del hombre apartado de Dios. Un hombre malo, un hombre que no teme a Dios. Dice que en los postreros tiempos, es decir, en estos tiempos, dice, habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuántas mujeres se van y dejan a sus hijos por irse con otro hombre? No se acuerdan
de sus hijos. No les duele los hijos que dejaron. No, ¿por qué? Porque están como hipnotizados, están como emborrachados, como embrujados. Están aquellas mujeres yendo tras hombres y a punto de dejar a sus hijos y de no dolerse en nada. ¿Son qué? Porque se aman a sí mismos, porque ya no aman a los hijos. Hijos que le pegan a los padres, hijos que no respetan, hijos que los golpean. Estaba con un hermano hace ya un tiempo atrás y fui para su casa y iba llegando en mi carro, y cuando tuve que empezar a retroceder porque una gresca, una bulla, un hijo que le decía a un padre: párate, vamos a pelearnos, y le decía, y le resonaba la madre, un montón de lisuras, y venía su hermana y la madre de este hijo que estaba borracho y le decía que no le hiciera eso, que era su padre, que lo respetase. Hoy en día ya no respetan. Los hijos golpean a los padres. ¿Saben por qué ahora estamos viviendo esta pandemia? Porque la maldad del corazón del hombre es tan grande que el Señor de alguna manera frena en parte el pecado. Y que en algún tiempo la Biblia dice que la iglesia será sacada y esa maldad, lo que conocemos por maldad, será mucho peor aún. Dice en el versículo 2, hombres amadores de sí mismos. Dice, ávaros, vanagloriosos. ¿Saben lo que es vanaglorioso? Que todos están buscando, ¿qué? Gloria personal, que todo lo ven gloria. Está la mujer que porque es bonita empieza a menospreciar quizás también a su compañera. Empieza a menospreciar, empieza con su belleza a quererse robar el marido de uno, el marido de otro, el marido de tantas. Porque piensa que es hermosa, pero esa gloria, esa hermosura también va a caer algún día. Dice, soberbios. Hombres que uno les habla una cosa y ¿qué tienes tú que decirme? ¿Qué tienes tú que enseñarme? Dice, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, ningún afecto natural. Dije, padres que abandonan a los hijos, pero lo peor de todo, madres que abandonan a los hijos, ya no tienen afecto, ya han perdido todo afecto. Dice, traidores, versículo 4, impetuosos, infamadores, amadores de los deleites, más que de Dios. No aman a Dios. Son hombres que aman, dice, los deleites. Que dice, versículo 5, lo peor de todo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A ellos evitan. Que tienen apariencia de que son buenas personas, que tienen apariencia de que son buena gente, que tienen apariencia de que son buenos creyentes, buenos cristianos. Pero ¿sabe qué? Son amadores de sí mismos, son amadores de deleites. No aman a Dios, aman los deleites. Aman todo aquello que la Biblia dice que por esta causa el Señor dijo, se dolió en su corazón de haber creado al hombre. Así es el hombre. El hombre es como una bestia, dice la Escritura. Que Dios lo ve al hombre como una bestia. Un ejemplo de eso, de un hombre soberbio que lo lleva a esto, en el libro de Daniel, rápidamente, capítulo 4. Libro de Daniel en el capítulo 4. Así es el hombre como una bestia. Así es el hombre que tiene sus propios proyectos, donde Dios no está dentro de ellos. Donde querían hacer su propia torre, querer llegar al cielo, querer llegar a la cúspide, pero sin Dios. Donde Dios no existe, donde Dios no es. Daniel capítulo 4. Perdónenme, el candadito es para... Acá pongo mi celular y esta oportunidad no lo tengo yo y tengo que usar este candadito. Amén. Que el Señor les bendiga. Capítulo 4, libro de Daniel, en el capítulo 4. Dice que Daniel, que este rey había tenido un sueño y Daniel lo había interpretado. Y Daniel le da un consejo a ese rey, porque algo malo venía a ese rey. Y Daniel le da un consejo en el versículo, dice, versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Hombres soberbios, dice, soberbios, vanagloriosos. Un soberbio no acepta el consejo, y mucho menos de un joven como yo.
Pero dice el versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dice, todo esto vino al rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Ven, ahí está, Torre de Babel, capítulo 11 del libro de Génesis. Por ahí empezaba todo. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria? Hombres soberbios, vanagloriosos. Y para la gloria, dice, ¿de qué? De mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias, así es el hombre cuando está lleno de soberbia, no entiende, es como una bestia, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Hasta que reconozcas, oh hombre. ¿Sabe qué pasaba con este Nabucodonosor? Que Dios le estaba hablando 1 año de que se quitara esa soberbia, de que esté diciendo de que era el rey más fuerte y más poderoso, y que reconociera al Dios Altísimo. Pero Nabucodonosor, como un soberbio, no quiso reconocer. Esa es la condición del hombre. Apartado de Dios, nunca reconoce al Creador, sino que ¿qué? Sino que tiene su propia vida, tiene su propio consejo, donde Dios no está dentro de su consejo, donde Él mismo hace lo que Él cree. Permítame ver una segunda parte, porque me es necesario, en el libro de Lucas, en el capítulo 18. Lucas 18. Hemos visto el hombre apartado de Dios. Hemos visto al hombre que no tiene conocimiento de Dios, que hacen sus propios planes. Hombres que son como bestias, hombres que no reconocen nada, hombres soberbios, vanagloriosos. Pero en esta vida también hay hombres religiosos. Hombres religiosos. ¿Y qué es un hombre religioso? Un hombre religioso es que antepone su propia justicia por la justicia de Dios. A ver si me deja explicar. El hombre religioso antepone su propia justicia por la justicia de Dios. La antepone. Es decir, la Biblia dice que nosotros somos salvos y somos justificados por la sangre de Jesucristo cuando hemos creído y cuando le hemos recibido en nuestro corazón. Cuando uno cree y le recibe, la justicia de Dios, dice la Escritura en Romanos capítulo 3, que la justicia de Dios es impregnada a nosotros. Pero yo también tengo mi propia justicia. También para mí, entre mí, yo tengo mi propia justicia. Se le conoce como justicia propia. ¿Y qué es la justicia propia? Que la justicia propia es que yo creo que me debo ganar el cielo por lo bueno que yo soy, por lo bueno que yo hago. Que yo me gano el cielo porque soy bueno, porque no hago tan cosas malas como los otros hombres hacen. La justicia del hombre hace medir el pecado para con otros. Y yo puedo decir, yo soy más justo que ese hombre. Ah, no, ese es un ladrón, un adúltero, un borracho, un fornicario. Yo no soy eso. Y eso a mí me hace mi propia justicia. Y esa justicia delante de Dios, la Biblia dice que mi justicia para Dios, Isaías 64:6,
que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. ¿Me entiende? Y todo hombre religioso piensa que es justicia que puede llegar a la presencia del Señor. Pero nosotros sabemos, aquellos que estamos conociendo al Señor, no aquellos que somos religiosos, no aquellos que pertenecemos a una religión tal o más cual. Estoy hablando de hombres que le han recibido a Cristo y que creen en Él. ¿Me entiende? No he dicho hombres que son de esta religión. No he dicho porque eres de esta religión. Estoy diciendo de hombre, cualquiera que sea, que le haya entregado su corazón a Cristo y que crea en Él y que le haya recibido, le haya entregado su corazón a Él, como dice Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Entregarle mi corazón a Él. Cuando el hombre antepone su propia justicia, es un religioso. Yo me encuentro con muchos religiosos. ¿Sabe qué? Que les comparto el evangelio de diferentes religiones. No. A mí no me compartas. Porque yo soy de esta religión. No soy una persona mala. No hago daño a nadie. No me meto con nadie. Y piensan que por esa justicia ya ellos no tienen. Fíjese, un ejemplo que creo que lo di hace algunos días. Un familiar mío, cercano a mí, hizo una obra de bien a otro familiar. Estuvo enfermo aquel familiar y este hombre fue a cuidarlo y lo cuidó mejor que sus hijos y lo cuidó mejor que su esposa. Y estaba en todo. Dejó de trabajar aún para ir a cuidar aquel otro familiar. Y otra familiar le escribe a aquel hombre que hizo esa buena obra, le dice: te has ganado el cielo por esa obra buena que había hecho. Pero dígame, ¿alguien se puede ganar el cielo por lo que hace? Déjeme decirle que la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2 que la salvación no es por obras, la salvación no es por lo que los hombres hacen, sino que la salvación es por gracia, es decir, por misericordia de Dios, no por lo que yo haga. ¿Cuántos hombres que han sido narcotraficantes han hecho escuelas, han hecho postas médicas, han hecho colegios y aún hasta iglesias? Díganme, ¿por lo que hacen ya se han ganado el cielo? ¿Se pueden ganar el cielo aquellos hombres por lo que hacen? Bueno, hicieron una obra de bien. Hay hombres que le dan de comer a muchas personas, pero son adúlteros. O quizás están en fornicación. Y si son adúlteros y así le da de comer a 1 millón de personas, esa persona con esa obra buena que ha hecho no puede justificarse y decir: Señor, por esta obra que hice, entonces yo me merezco el cielo. No, porque su pecado es aquello que nos aguanta, como quien dice, y que no nos justifica delante de Dios. Lo que nos justifica es la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Pero hay hombres, viendo de aquellos hombres que no temen a Dios, de aquellos hombres que no buscan a Dios, pero ahora ver un poco de un hombre religioso, un hombre que cree conocer a Dios, un hombre que piensa que porque está en alguna determinada religión y por las obras buenas que hace, ya alcanzó la salvación. Déjame decirle que para Dios sigue siendo una bestia. Perdóneme. Que para Dios todo lo que le dio a un hombre pobre, toda esa gloria, se va a hacer como la flor del campo, se va a marchitar. Y que todo lo que haga el hombre es como hierba. Toda carne es como hierba. Así es la condición del hombre, fuera de Cristo. Un ejemplo, Lucas capítulo 18, para ir terminando. Lucas capítulo 18. Aleluya. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Permítame un poco más despacio y lo pueden entender. Dice, a unos que confiaban en sí mismos. No podemos confiar en sí mismos ni confiar en el hombre. Porque dice la Biblia, ya lo habíamos leído, creo que fue el domingo. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si yo confío en que por lo bueno que soy, ya me gané el cielo. Si yo confío en que porque soy un predicador, ya me gané el cielo, estoy perdido. Si yo confío en que porque soy un pastor de una iglesia cristiana, ya me gané el cielo, estoy totalmente equivocado. Si yo pienso que porque oro todas las mañanas, o porque leo la escritura, pienso que por eso yo ya me gané el cielo, no. Eso es aquello que uno hace porque el Señor ha sido bueno y porque Dios me ha justificado y porque la sangre de su Hijo Jesucristo no son mis méritos, entiéndame, no son tus méritos, no es lo bueno que eres, no es todo el dinero que le puedas dar a alguien, no es porque te portes lo mejor que mejor te portes, es porque recibes a Cristo. Recuerde, permíteme este ejemplo para poder ahondar a esto. Tercera vez que hago este ejemplo, creo que es el más solemne que tengo. Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Un hombre a su costado, dos hombres a su costado. Uno diciéndole, si tú dices que eres el Hijo del hombre, de Dios, ¿por qué no te bajas? ¿Por qué no te salvas y no salvas? Y el otro le dice, ¿acaso no sabes que este hombre no ha hecho nada malo? Y reconoce, nosotros. ¿Ve? Eso es lo que el hombre tiene que hacer, es reconocer. No es reconocer que es bueno. Dice, nosotros hemos pecado, nosotros hemos hecho lo malo. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo le diría, si fuera por justicia propia de él, ¿qué justicia tendría él? ¿Qué de bueno hizo él? Nada. ¿Cuántas atrocidades hizo este hombre? Terrible. Pero por cuanto creyó, era el más malo. Entiéndame, el más malo creyó en Jesucristo. Y al creer en Jesucristo, el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No sé si me estoy dejando entender. Amén. Lo que estoy diciendo es de que este hombre no tenía nada para justificarse, era muy malo. Déjame decirle, permítanme, allá en el infierno, que está abajo de esta tierra, hay muchos hombres muy morales. Muchos hombres que quizás sean mucho más morales que yo. Quizás ni café tomaban, ni Coca-Cola helada. Y se guardaban de esas cosas. Pero ¿sabe qué? Pero por no recibir la sangre de Jesucristo como el único medio de salvación, no por ser de esta religión o de la otra religión, por no recibir la sangre de Jesucristo como el único medio de salvación, esos hombres se están hoy en día abajo. Y hombres que no han hecho cosas muy malas. Pero conozco hombres que han hecho cosas muy atroces y peores, pero que se arrepintieron, pero que le entregaron su corazón a Cristo y hoy están en la presencia de Dios. El Señor lo decía claramente, le decía a los fariseos que se creían los religiosos, los que se portaban bien, los que amaban a Dios, entre comillas. Él le decía, las prostitutas, las rameras y los publicanos van primero al reino de los cielos, van delante de ustedes. Mírenlo como el Señor le decía. Ellos, la prostituta, la ramera, los publicanos, van primero. Y ellos que se creían los justos. Por eso, uno no debe confiar en su justicia propia. Amén. Uno debe reconocer que es por la sangre de Jesús. Uno debe de entregarle su corazón a Cristo y allí encontrará salvación. No, no sea evangélico. Perdónenme. Y aunque yo soy cristiano evangélico, sea de Jesucristo y entrégale su corazón a Él. Amén. No, aquí no se trata de católico, mormón, testigo de Jehová, lo que sea. Aquí se trata de quién le entregó, como ese malhechor que al final de sus días le dijo, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, hoy mismo, hoy mismo. No confió en él y no tenía en qué confiar tampoco un hombre muy malo y perverso. Pero confió en aquel que es el único que puede traer salvación. Permítame, dice en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos, leyendo Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, que se creían justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Miren lo que dice el versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar,
Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba el fariseo? Dice, puesto en pie oraba, no a Dios. Ese es el religioso. No estoy hablando del hombre que no cree en Dios, del hombre inconverso, del hombre malvado y perverso, del hombre que es soberbio o altivo. Estoy hablando de otra clase de hombres, también soberbios y también altivos. Porque si uno confía en sí mismo, él oraba no para Dios, oraba para consigo mismo. Y decía, Señor, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Nunca oré así. Es la peor oración, es oración de soberbio. Creerme mejor que el resto es lo peor que el hombre puede pensar. Recuerde, nosotros somos como la flor. Amén. Que se marchita. ¿Y para qué? ¿Para qué creer que somos más? Dice, no soy como los otros hombres. ¿Que son qué? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mire cómo empieza a decir, Señor, te doy gracias. Oraba no para con Dios, pero empezaba a justificarse. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Esos hombres son adúlteros, fornicarios, malos, perversos. Y él, bueno, yo soy el más bueno de todos. Soy un hombre religioso. No me meto con nadie. El evangelio es para los que han hecho cosas malas. Predícale. Yo me encuentro con personas que me dicen, anda, predícale al drogadito, a ellos. A mí no me predique, yo no soy tan malo. Si usted piensa así, déjeme decirle que está perdido y que la soberbia lo corona como el coronavirus y que la altivez lo corona también y que la Biblia dice que los religiosos no estarán delante del Señor. El hombre que Dios acepta es el hombre que le entrega su corazón a Jesús. Un hombre que está siendo cambiado y transformado por el Señor. Hombres inconversos, hombres religiosos, pero el hombre de Dios. El hombre de Dios sabe cómo empieza. Con nacer de nuevo. Pastor, ¿qué es nacer de nuevo? Cuando yo me he arrepentido de mis pecados. Cuando me duelo por lo malo que he hecho. Y le entrego mi corazón a Cristo para vivir para Él. Permíteme en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. De esta manera empezamos. De esta manera terminaremos. Isaías capítulo 40. Isaías 40. Aquí estamos terminando. Ya me están diciendo la hora. Da voces. Empezamos. Versículo 15. He aquí que las naciones le son como ¿qué? Gota de agua. Como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Versículo 17. Como nada. ¿Cómo dice que son las naciones? Dice, como nada son las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas, no solamente nada, sino que... Menos que nada. ¿Sabe qué es la nada? Pero ¿sabe qué es menos que la nada? ¿Sabe cómo Dios estima al hombre? Al soberbio, al altivo, al religioso. Dice, como menos que la misma nada. Si la nada es nada, menos que nada es peor que la nada. Es así como Dios ve a los hombres. Dice, versículo 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende, el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera, el que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla, que no se mueva. Ve, dije los religiosos, menos que nada los hombres, pero también los religiosos. No sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho lo que es desde el principio. No habéis sido enseñados desde la tierra. ¿Quién fundó la tierra? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas
Él extiende y despliega como una tienda, como una cortina, despliega los cielos, como una tienda para morar. Él, tanto al religioso, tanto al hombre que es menos que nada, y uno creyéndose de todo, para Dios el hombre es menos que la nada, como bestias, soberbios, pero que el Señor quiere tener de todos los hombres misericordia. Dice, Él convierte en nada a los poderosos. Ahí están los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿Qué poderosos? ¿Sabe cómo los ha convertido hoy en día esta pandemia a los poderosos? A los grandes poderosos, ¿saben qué los ha convertido? En nada. Ahí están. Con todo su dinero no podrán salvarse de ser infectados quizás por este virus. Todos. Y fíjese que esta plaga está dando mayormente no a los más pobres, sino a los más ricos. A ellos les está dando, porque el Señor convierte en nada. Aquellos que son como la flor del campo, a la tarde se marchita, dice el libro de Salmos, capítulo 103, creo que es donde dice, que se marchitan fácilmente. Dice, como que si nunca hubieran sido plantados, como que si nunca hubieran sido sembrados, como que si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Nada es el hombre. Y si el hombre es nada, ¿para qué creerse algo? Pero si le entregas tu corazón a Cristo, nacer de nuevo es lo que el hombre necesita. Entregarlo, volver a nacer, no como estamos, sino de una manera espiritual, amando y sirviendo a Dios y buscándole con todo nuestro corazón. Para la iglesia, permítanme, dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 29, donde el apóstol, donde Juan el Bautista, no apóstol, sino Juan el Bautista, decía de esta manera: es necesario que Él crezca y que yo mengue. Para la iglesia del Señor que está oyendo también este mensaje, el hombre es como nada, los poderosos como nada. Aquellos que ponen sus confianzas sobre las imágenes también decía, y todo, nada. Pero también para nosotros, ¿qué? El religioso, el inconverso, pero para la iglesia, el hombre que Dios acepta es el hombre que donde Cristo está creciendo. Donde Cristo está creciendo y los hombres y los hijos estamos menguando. Donde Él tiene la preeminencia, donde Él tiene toda la prioridad. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. No hay tiempo para más poder ver la condición del hombre y qué es el hombre delante de la presencia del Señor. Como nada y menos que nada. Padre, sea tu misericordia, sea tu favor, sea tu bondad, Señor, sobre nosotros en este tiempo, sobre tu iglesia, Señor, a la cual tú has salvado, has lavado y has limpiado, Señor, con tu sangre preciosa. Señor, nosotros te adoramos, te bendecimos. Incline su rostro y acompáñeme en esta oración. Señor, ten misericordia de nosotros. Amén. Sabemos y hemos visto que el hombre es como la hierba, que el hombre es nada. ¿Por qué creernos más que los demás? ¿Por qué creer, Señor, que son nuestras obras las que nos pueden justificar delante de ti, Señor? Señor, saber que es, Señor, que tú crezcas y que nosotros menguemos. ¿Cómo poder llegar a eso, Señor, si primeramente nacer de nuevo? Ayúdanos, Señor, a nacer de nuevo, Señor. Nacer de nuevo, oh Dios de los cielos, Señor. Nacer de nuevo, Padre Santo. Sea tu favor, tu misericordia, Señor, sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. Señor, tu bondad y tu gracia por siempre será. Señor, tu bondad y tu gracia. Es su bondad y es su gracia. Amados, acerquémonos al Señor. Son los últimos tiempos. En verdad, el Señor decía, el postrero de los hombres de los últimos tiempos. Acércate a Jesús. Sea quien seas.
Así seas pastor, sea quien seas. Es necesario que Él crezca. Si Él no está creciendo, si Él no es la prioridad, si Él no es aquel que cuando yo me levanto el primero en buscarlo, aún a pesar de este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, el Señor seguirá allí tratando para con nosotros hasta que todos nos acerquemos, hasta que Él crezca, porque Él ha dicho, como decía la palabra el domingo pasado, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Padre, gracias te damos. Que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes en el nombre de Jesús. Nos vemos el día de mañana, continuamos otra vez en el mismo horario. Permítame, 8:30, porque es el horario que hemos visto donde quizás pueda bajar un poco la afluencia de muchos cibernautas y de esa manera poder ser beneficiados también con estos cultos que se están haciendo. Pedidos de oración, nos acordamos mucho, hermano Hernán, estamos orando por ti, quiero que sepas esto, amén, que oramos por ti, Hernán Peña, también por tu familia, por la cual nos has pedido oración, y por cada uno, amén. Allí en España nos pidieron también Unai, con su esposa, también estamos también orando por ellos, y por cada uno de los que están aquí, amén, por Julio Olaya, por Martina Paza Amador, que están en cáncer en Trujillo, por la salud de Julia Olaya Olivos, que está postrada en cama por 2 paros cerebrales, para que el Señor la levante. También por la sanidad de la mamá de nuestro hermano Félix Ibarra, que está en los órganos, para que camine mejor. Esto a raíz de su operación a la columna. Por la salud de Liliana Arellano Liza, que está en Piura. Por fortaleza espiritual pidieron la iglesia Betel de Máncora. Amén. Vamos a orar. Hay más pedidos de oración. Amén. Por la familia. Permítame orar mientras vamos viendo también en el televisor por cada oración. Padre, oramos para que tú fortalezcas espiritualmente por la iglesia Betel en Máncora. Ellos estuvieron orando también por nosotros más temprano, Señor, y nosotros también oramos por ellos. Gracias por esta congregación que tú nos has permitido conocer, Señor. Oramos por ellos, les bendecimos allá a tus hijos, a tus siervos, a tus siervas también en ese lugar, para que fortalezcas, Señor, la vida, Señor, de esta mujer que está pastoreando aquel lugar, por Blanca, Señor. Padre, por la vida de cada uno de los que están allí, Señor, por los que me acuerdo, Padre, por los que vienen a mi mente, Señor, les bendecimos, oramos por ellos, Padre, que tú puedas fortalecerles, ayudarles, tener de ellos misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor, ahí de la mamá de Félix, Señor, por Delia, por Ariela, Señor, ten misericordia de ellos, Señor, por la familia Ludeña Esparza y Esparza Farías en Tarapoto también, especial por la doctora Belisa Farías, Señor, oramos, Señor, por ella, que es mi cuñada, Señor, para que tú la libres y le guardes de todo mal y aún de este virus, Señor. Padre, sobre los bebés, sobre Alonso, Señor, sobre Renato, Señor, sobre Luis también, su esposo, sobre la familia que está en Tarapoto, para que les guardes, Señor, oro por ellos, ten misericordia, por la familia Antón, Señor, Kerebalú, Yenke Antón, que están en Italia, Señor, para que tú les guardes y les libres. Allá está tan fuerte, Señor, dando esta epidemia, Señor, pero oramos para que, Señor, estas oraciones lleguen delante de ti y oigas la oración de tu hija Juanita, Señor, y le concedas, Señor, que su familia sea librada, Señor, de esta enfermedad, Señor, de esta virus terrible, Señor, que está dando. Líbrales en ese lugar, Padre, por la familia Silva Farías, por las hermanas Margarita, Tita, Marixa, con sus hijos también, Señor, familia nuestra que se encuentra en España, Padre, guárdales y líbrales. Oramos por ellos para que no sean infectados, Señor. Oramos para que acabe, Señor, prontamente también esta epidemia ya, Señor, Padre, que ha traído tantas muertes, tanta tristeza, tanta hambre, Señor. Ten misericordia de nuestra familia en ese lugar, Señor. Por el suboficial, Señor, por Silvina Medina, Señor, que está en Trujillo, Señor, por hermana que es hermana de Emi, Señor, por Brando Carrillo, Señor, bueno, también está en Sullana, Señor, oramos por ellos. Ten misericordia, Señor, por Enrique León Clemen, que está en Trujillo, y por todas las autoridades de nuestro país y del mundo. Ten misericordia, Señor, de Enrique León,
ten misericordia de él que está en Trujillo, ayúdalo, Señor, sea tu misericordia, líbrale de todas estas enfermedades, libra a sus familias, ten misericordia de ellos. Señor, oramos también por James, por Gerson, Jenke Antón, Señor, que se ha entregado a Jesús, uno de nuestros vecinos, Señor, allá en la iglesia de San Pedro. Señor, gracias por esta vida. Gracias, Señor, porque te está buscando, por este deseo de querer seguir oyendo, Señor, a través de este medio tu palabra. Bendícelo, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Guarda tu iglesia, libra tu iglesia, y nos andamos a estas oraciones que están haciendo muchos, para que prontamente, Señor, también tengas de nosotros misericordia, que hagas tu perfecta voluntad, Señor, y que estemos preparados para tu venida, Señor. Sabemos que tu venida pronto está. Gracias te damos, Señor. Recibe todo honor y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.